Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con un poco de reflexiones sobre el texto maravilloso que recién estamos o hemos comenzado a tratar, o sea, el Srimad Bhagavatam o un compendio sobre maravillosas actividades desarrolladas por el Supremo Señor en diferentes tiempos, épocas, espacios, lugares, universos, creaciones, etc., pero siempre en compañía de almas completamente puras, o sea, sus sirvientes personales completamente puros. Un texto del cual se dice que cuando uno lo escucha con sumisión y usa una actitud de sumisión y atención y abre su corazón, entonces capaz de transformar completamente nuestra existencia y darnos el fruto más perfecto de la vida, o sea, el desarrollo de amor puro por Dios y el restablecimiento en una conciencia original, o sea, en nuestro estado de conciencia original, conocedores y sabedores como sirvientes íntimos, amorosos del Señor. Entonces el texto número 2 del Srimad Bhagavatam, del primer canto del Srimad Bhagavatam, dice lo siguiente: rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales, este Bhagavad Purana expone la verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este hermoso Bhagavatam, recopilado por el gran sabio Vyasadeva en su madurez, es suficiente en sí para comprender al Señor Supremo. ¿Qué necesidad hay entonces de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva conocimiento mediante el hecho de escuchar atenta y sumisamente el mensaje del Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno. Ese es el segundo texto que da inicio al Srimad Bhagavatam. Siempre vamos a recordar, el Srimad Bhagavatam fue, que conocemos hoy en día, fue hablado originalmente por Vyasadeva, o sea, recopilado por Vyasadeva. Vyasadeva es una personalidad en la cultura védica sumamente respetada. No interesa el camino filosófico que siga una persona o un sabio o que haya seguido anteriormente en la India. Todos respetaban o tomaban y tenían como autoridad, y tienen todavía, a Vyasadeva, porque el Vyasadeva es una autoridad indiscutible, porque recopiló los Vedas, los Puranas, los Upanishads, etcétera, etcétera, y del quien se dice en la escritura era la encarnación literaria del Señor Supremo, o sea, el Señor Supremo en forma de compilador. O sea, entonces no hay duda. Por tanto, si estos primeros versos están descritos por Vyasadeva, quiere decir que estos primeros versos están llenos de autoridad. Entonces vamos a reflexionar un poco en este verso, o sea, en este fragmento de texto. Dice: ya en el primer verso habíamos visto que Vyasa había establecido el objeto de adoración y de meditación, o sea, el objeto de adoración y meditación del cual se describe en el Srimad Bhagavatam y el cual él aceptaba como único, era la persona suprema, la suprema personalidad de Dios.
Entonces el Srimad Bhagavatam ya Vyasa nos avisó con antelación que solamente trata sobre la suprema personalidad de Dios. No trata sobre los semidioses, no trata sobre rituales, no trata sobre esto, sobre aquello, sobre el sendero de la meditación, sobre el sendero del karma yoga, sobre el sendero del estudio filosófico, no. Trata directa y únicamente sobre la adoración perfecta, amorosa, consciente y desinteresada hacia la suprema personalidad de Dios como camino recto y camino completamente puro, libre de toda contaminación, que siguen los devotos del Señor. Entonces, en este segundo verso vamos a ver qué es lo que hace Vyasadeva. Dice, rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales, este Bhagavad Purana expone la verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. Si hacemos un recuento en la historia de la humanidad, incluso más allá de la que está registrada así desde la ciencia antropológica, vamos a ver que en culturas antiguas existían 4 principios de la vida humana. O sea, estos 4 principios de la vida humana eran 4 etapas que el ser humano, utilizando una inteligencia o su inteligencia adecuadamente, iba consiguiendo y siguiendo también un método transmitido de forma cuidadosa de generación en generación según la propia cultura. Estos 4 principios eran el principio de los principios piadosos o llámese también principios religiosos, el logro de avance económico, o sea, de prosperidad, el disfrute de los sentidos y la liberación. O sea, los 4 principios de la vida animal son comer, dormir, descansar y reproducirse. O sea, si observamos con cuidado la vida animal, vamos a observar que la vida animal gira en torno a esos 4 principios. O sea, el animal siempre está haciendo una de esas 4 cosas y está siendo, por tanto, arrastrado o es condicionado por una de esas 4 actividades. Así que el desarrollo de esas actividades son los principios básicos del modo de existencia animal. Pero, sin embargo, el ser humano se encuentra, o se supone se encuentra, en una condición superior, una condición diferente, y su cuerpo de ser humano no solo está diseñado para permitirle esas 4 actividades, sino que está diseñado para permitirle otras actividades que el animal no puede hacer. Y estas otras actividades comienzan con la actividad de religiosidad o la actividad de una vida dármica, o sea, una vida que esté encaminada por la inteligencia, por la sabiduría y que esté también enmarcada por principios elevados. Entonces, por eso Dharma, que a veces también se traduce como principios de religiosidad o vida religiosa, vida veraz, Dharma es el primer principio de la vida. El primer principio. Entonces, Dharma antiguamente se establecía que aquel que seguía los patrones de comportamiento que coincidía con una vida dármica, o sea, con una vida de sabiduría, una vida de obediencia y una vida de seguir ciertos patrones elevados de comportamiento, entonces esto atraía la ejecución de actividades auspiciosas en su vida. O sea, la literatura védica lo que indica, lo que aconseja para las diferentes personas según su condición de vida, si es un niño, si es un adolescente, si es un casado, si es un no casado, si es un viudo, si es un retirado, si es un samnyasa, o sea, si es una persona ya mayor que vive en el bosque, renunciante. O sea, para cada uno establecía el patrón de vida que según esa condición lo iba a ir llevando de manera favorable y iba a permitir que evolucionara más en su estado de conciencia hasta lograr la liberación. Entonces, ese patrón de vida, cuando se seguía, evidentemente te llevaba a una vida próspera,
Por eso el segundo principio de la vida humana es el principio del avance económico. Si vamos a recordar cuando estudiábamos o reflexionábamos sobre el Bhagavad Gita, el señor Krishna le decía a Arjuna que aquel que seguía sus principios o actuaba según su guía o bajo su guía, o sea, siguiendo los principios establecidos en la literatura autorizada y transmitido por los grandes maestros, grandes acharyas autorizados también, dice que esa persona se iba a encaminar por un sendero auspicioso. O sea, un sendero auspicioso significa un sendero que iba a ir trayendo a sus condiciones de vida elementos favorables. Pero aquella persona que encaminara su vida en un sentido ajeno o diferente o incluso contradictorio a, a las recomendaciones que estaban registradas en la literatura para el bien de toda la humanidad, entonces esa persona iba a ir encaminando su vida, aunque no lo supiera, en dirección contraria, o sea, una dirección no auspiciosa. La literatura védica lo habla como, entonces se dirigirá, explica, se dirigirá hacia su propia perdición. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de ahí parte todo el principio. Entonces, el primer principio era el principio de Dharma, o el principio de religiosidad o comportamiento obediente en ese sentido, y eso traía prosperidad. Por eso es que en la época dorada y en Satya Yuga y esas cosas, y también en los reinos, que eran reinos obedientes en el sentido de mantener la sabiduría de todas las indicaciones védicas, siempre vamos a encontrar que fueron territorios, pueblos, poblados muy prósperos, muy prósperos a tal punto que no podemos imaginar el nivel de prosperidad que tenían en todo sentido. Prosperidad en cultivos, prosperidad en cosecha, prosperidad en cría de los animales, en ese caso las vacas, prosperidad como ciudad o como pueblo, prosperidad en cuanto a sus habitantes, o sea, saludables, equilibrados, armónicos, prosperidad en cuanto al estado del tiempo, o sea, el estado del tiempo, no había fenómenos desastrosos, prosperidad en cuanto a la salud, o sea, las enfermedades si aparecían eran mínimas, porque la forma que tenían de vida, guiado por los principios védicos, esa forma los protegía contra los no auspiciosos y hacía que lo auspicioso se fomentara en su vida. Entonces quiere decir que cuando uno lleva una vida, por decirlo así, de manera sabiamente sincronizada con los principios más generales o con las leyes más generales de la existencia y con el favor del Señor, entonces evidentemente la prosperidad en diferentes sentidos aparece. Además de que internamente uno vaya desarrollando condiciones favorables como ser humano que te van adentrando en un tipo de comportamiento también muy elevado. Entonces la evolución ocurre de manera natural y el trascender hacia la posición original también va ocurriendo de manera natural y espontánea. Ahora, después de esa comodidad o de ese aumento de prosperidad, evidentemente venía un tercer principio, que es el aumento del disfrute de los sentidos o la tendencia a disfrutar de los sentidos. Porque cuando el ser humano empieza a tener una vida más próspera en cualquier sentido, entonces tiene la posibilidad de poder disfrutar más. Porque cuando tiene mejores cosechas, cuando tiene mejores animales, cuando su salud física y mental le va bien, cuando tiene familias armoniosas, cuando tiene pueblos armoniosos o ciudades armoniosas, cuando tiene buenos dirigentes o buenos rectores o buenos reyes o presidentes, cuando hay una comunicación afectiva y efectiva entre los habitantes, ya sea de una casa o de un poblado completo, cuando todo es equilibrado y armonioso, entonces sus sentidos, los sentidos que tenemos en este cuerpo para disfrutar, pueden comenzar a obtener mayor disfrute, mayor disfrute, mayor disfrute, mayor disfrute. Pero entonces después llega un momento en que con la madurez de la propia evolución y el crecimiento de la percepción y el desarrollo del ansia por volver a la posición original,
espiritual, entonces lleva al ser humano a reflexionar en el asunto de la liberación. Ahora, pero ¿qué pasa cuando el ser humano descubre que por sus propios medios, a través de determinados comportamientos no autorizados, comportamientos mezquinos, pensamientos de otro tipo, o sea, poniendo sus capacidades en función de su propia comodidad, el ser humano descubre que puede aparentemente por sí mismo lograr ese avance económico o esa supuesta prosperidad que antes los Vedas recomendaban como resultado de una vida completamente guiada por la sabiduría. O sea, el ser humano con el tiempo y con los cambios de mentalidad y de época fue descubriendo que él podía ir creando sus propios placeres sin la necesidad de tener que seguir ciertas guías establecidas desde tiempos anteriores. O sea, se dio cuenta en una gran mayoría que no tenía que seguir principios de religiosidad, no tenía que seguir principios de piedad, no tenía que seguir principios de compasión, no tenía que seguir principios de obediencia para gozar de los sentidos o para supuestamente amasar o desarrollar una gran fortuna. Entonces, ¿verdad? Los negocios, las grandes industrias, la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el ser humano comenzó a desdeñar los principios sabios que estaban contenidos en las indicaciones dadas por el propio Señor. O sea, ya la religiosidad en ese sentido no hacía falta. O sea, podemos prosperar de manera independiente a la disciplina, de manera independiente a la obediencia, de manera independiente al Señor Supremo. Entonces, el ser humano empezó a seguir procederes de comportamiento que tenían como único fin el aumento de su riqueza, el aumento de su comodidad, el aumento de su prosperidad, pero no tenían como base a la sabiduría. Y entonces la humanidad se empezó a conducir hacia el deterioro creciente, Y la famosa religiosidad se convirtió simplemente en un modo disfrazado de aumentar más aquel placer que se estaba obteniendo o aquel avance que se estaba obteniendo. Entonces las personas que aún conservaron ciertos elementos de ir a un templo, rituales o algo así, ya estaban pensando, bueno, ¿cómo logro tal cosa? ¿Cómo logro lo que quiero? O sea, la religiosidad se convirtió en un trampolín para lograr lo que ese ser humano ya deteriorado quería. Entonces la religiosidad dejó de ser pura y se convirtió, por llamarlo así, en un negocio. Los principios religiosos puros desaparecieron y se contaminaron y devinieron en otros principios de vida completamente diferentes. Por eso Vyasadeva comienza diciendo, rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales. Este Bhagavad Purana, o sea, el Srimad Bhagavatam, expone la verdad más elevada que existe y que entiende aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. ¿Qué pasa con el Srimad Bhagavatam? El Srimad Bhagavatam vuelve a exponer o expone la conclusión perfecta y pura del Dharma. O sea, la conclusión perfecta y pura del Dharma es la adoración y entrega a la suprema personalidad de Dios. Si se fuera a hablar de religión en diferentes sentidos de la palabra y se fuera a su sentido puro, la religión pura de la entidad viviente, por su condición natural y por sus propias cualidades, es aquella actividad de servir amorosamente a la suprema personalidad de Dios y dedicar a la suprema personalidad de Dios todo su potencial de amor. O sea, esa es la religión. La religión pura no está marcada por el tipo de doctrina, el tipo de templo, si hay o no hay, o el tipo de vestuario. No. La religión pura, desde el punto de vista védico, está marcado por el nivel o la calidad y la sinceridad
en el desarrollo del sentimiento que usted esté experimentando por la suprema personalidad de Dios. Por tanto, la finalidad única y verdadera de la religión es ayudar a la entidad viviente a desarrollar o a purificar el sentimiento de amor por Dios. La capacidad de amar está en toda entidad viviente, por tanto la capacidad de amar al Señor Supremo también está en toda entidad viviente, lo único que está cubierta por una serie de contaminaciones que se han ido complejizando y aumentando en el tiempo. Entonces la religión supuestamente tendría como función estimular esa capacidad, según la época, según el lugar, la cultura, o sea, entregar unos patrones de vida a esa persona en específico para que esos patrones de vida le ayuden continuamente y de forma regular y organizada e inteligente a estimular esa capacidad de amor que ya está en el fondo, que forma parte de toda entidad viviente. Si no hace eso, entonces realmente no es religión. Si un animal no vive en el agua, entonces no se puede decir que es un pez. Aunque incluso parezca un pez, no se puede decir que es un pez porque el pez, una de sus características fundamentales es que es un animal diseñado para vivir en el agua. Él vive en el agua, su hábitat es el agua. Entonces, cuando los principios religiosos o cuando todas nuestras actividades están encaminadas a obtener algún tipo de resultado fruitivo, algún tipo de cosas que estamos deseando diferente del desarrollo de amor por la suprema personalidad de Dios, entonces es incorrecto o es erróneo llamarlo o calificarlo como religión, e incluso es erróneo calificarlo como Dharma. Entonces Srimad Bhagavatam trata de recuperar. Vyasadeva dice, aquí voy a exponer de nuevo lo que es verdadera religión. O sea, en este Srimad Bhagavatam yo voy a exponer de nuevo lo que es el verdadero Dharma, el verdadero camino de la entidad viviente. O sea, el camino que está separado de toda contaminación, que rechaza toda contaminación. Y es un camino, por tanto, como es puro, solamente pueden comprender a la perfección aquellas personas que vayan purificando su corazón. Por eso explica que la verdad más elevada que existe y que solamente entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. Continúo diciendo, la verdad más elevada que existe es la realidad que por el bien de todos se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. La condición de sufrimiento de la entidad viviente está precisamente o comienza precisamente en el punto en que la entidad viviente olvida, pierde la conciencia de su relación con el Señor Supremo, o sea, pierde su conciencia original. Cuando la entidad viviente pierde su conciencia original, la entidad viviente vuelve a ser consciente. Ella desarrolla de nuevo conciencia poco a poco, pero ya la desarrolla en un mundo o en una realidad construida, o sea, una realidad, por llamarlo así, ilusoria, porque sucede, se construye y se transforma en la mente de la entidad viviente. Ese tema lo hemos tocado varias veces. La realidad que usted está viviendo, usted, sea quien sea cual sea su historia personal, la que usted está viviendo únicamente en su mente. O sea, esa realidad, esto significa, por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene una situación familiar fuera, o sea, en su casa hay un determinado problema familiar, ¿verdad? La palabra problema ya es un concepto. O sea, la palabra problema es relativa, cada cual la ve a su manera, por tanto es una construcción mental. Segundo, lo que está haciendo usted sufrir no es lo que está realmente sucediendo allí con esas personas, sino el significado que eso tiene en su mente, el significado que para usted tiene. Eso es lo que usted le hace sufrir.
Esas personas tienen un significado para usted. La situación que está pasando tiene un significado para usted. El posible desenlace o lo que va y pasa mañana, va a ir peor o mejor, eso tiene un significado para usted. O sea, todo eso, todo tiene un significado para usted. Entonces usted está respondiendo a ese significado. Es ese significado el que la pone triste, el que la pone eufórica, el que la pone ansiosa, el que la pone preocupada, el que la pone alegre, el que la pone como la ponga. O sea, ese estado, esa es la respuesta a ese significado. Entonces, la realidad suya, el mundo en el que usted está viviendo, no es el mundo de afuera, es el mundo de adentro, de la cabeza. Realmente todos los acontecimientos en los cuales el alma está supuestamente enredada o en los cuales está desarrollando supuestamente su actividad, ocurren en el campo mental. En el campo mental. Allí es donde ella está jugando sin saberlo. El campo mental es el escenario donde el alma supuestamente está proyectando todos sus deseos de actividad y ahí es donde ella se está enredando. Por eso uno de los principios del yoga es terminar o detener las impresiones mentales, toda la perturbación que hay creada en la mente, porque allí es donde el alma está enredada. El alma está enredada. Si esas perturbaciones se calman, si esas perturbaciones se terminan, si esas perturbaciones se iluminan, entonces el alma deja de sufrir, porque el sufrimiento verdadero está sucediendo en la mente. Está sucediendo en la mente. Ahora, ese sufrimiento verdadero viene manifestado o se recibe o se estimula desde tres direcciones diferentes. Ese sufrimiento es estimulado por tres cosas diferentes. Primero, es estimulado por los diferentes cambios o perturbaciones que puedan suceder a nivel del cuerpo o del pensamiento. O sea, una persona puede estar sufriendo internamente allí en su mente, ¿verdad? Porque tiene un dolor, está experimentando un dolor en el cuerpo, está experimentando una enfermedad, o porque está experimentando simplemente ciertos pensamientos en su mente que le son desagradables y que no la dejan, como se dice en Cuba, vivir tranquila. O sea, esa es la primera procedencia que estimula el sufrimiento del ente viviente. La segunda es porque no tiene ningún problema en el cuerpo, supuestamente, ni en su mente, pero está expuesta a los sufrimientos que le pueden causar otra entidad viviente. ¿Verdad? Un animal te atacó, un animal te causó una enfermedad, un animal te causó una picadura, o lo que sea. O sea, otra entidad viviente u otra persona te puede causar una cierta situación, la cual despierte en ti, en tu mente, la experiencia de sufrimiento. Ahí tenemos la segunda condición. Y la tercera, el tercer lugar estimulante o de donde puede provenir el estímulo de la experiencia de sufrimiento es de la propia naturaleza, los acontecimientos de la naturaleza. Los cambios climáticos, la temperatura aumentó mucho, los tornados, los fenómenos tropicales como ciclones, tormentas tropicales, los terremotos, los tsunamis, las avalanchas de nieve, los fríos intensos. O sea, eso también entonces puede causar la experiencia de sufrimiento en el entidad viviente. Entonces, en el plano de conciencia material, por eso se habla del sufrimiento triple, porque hay tres fuentes de donde puede provenir la experiencia de sufrimiento que la entidad viviente experimenta. El cuerpo y la mente es la primera fuente o una de esas fuentes, las demás entidades vivientes otra de esas fuentes y los fenómenos naturales de la propia naturaleza es otra de esas fuentes. No hay manera que la entidad viviente se encuentre en el plano de conciencia material y esté de forma completamente libre de eso, del sufrimiento. Pero ¿por qué? ¿Por qué se dice aquí que el Srimad Bhagavatam o la verdad más elevada que existe es aquella que para el bien de todos es puesta y que es capaz de liberar a la entidad viviente del sufrimiento triple? ¿Cómo podría la entidad viviente liberarse del sufrimiento triple? Fíjense, hay un detalle importante: liberarse del sufrimiento triple no significa dejar de
estar, o sea, o salir de las tres tipos de condiciones que te causan sufrimiento. O sea, no tener relación o contacto con ningún otra entidad viviente, no tener cuerpo o mente, o anestesiarlos completamente, y no estar y estar en un lugar donde estés completamente fuera de todas las condiciones climáticas. O sea, primero, lograr eso en este mundo es imposible, y segundo, no significa eso. Escapar del sufrimiento no significa eliminar aquello que estimula el sufrimiento. No, significa eliminar lo que hay en mí, o la condición que hay en mí, que es lo que me hace sensible frente a esas cosas que supuestamente provocan sufrimiento. Mientras que estemos en este mundo, las situaciones van por necesidad de estar llegando a nuestra vida, las que nos gustan y las que no nos gustan también. Eso no quepa la menor duda. A veces pueden disminuir porque si usted logra detectar patrones de pensamiento, de comportamiento que están llevándolo a usted hacia situaciones desagradables, y usted los logra detectar y los logra corregir y resolver, evidentemente esas situaciones desagradables van a dejar de estar en su vida, o al menos van a disminuir su presencia. O sea, podemos modificar nuestra exposición a situaciones que nos causan sufrimiento, y eso haría que haya menos experiencia de sufrimiento en nuestra vida, ¿no? Y nos pone un poco más contentos porque hay menos experiencias de sufrimiento. Pero no podemos eliminar por completo las experiencias de sufrimiento ni las condiciones que posiblemente causan sufrimiento. Ahora, ninguna condición en sí misma es lo suficientemente capaz como para causar sufrimiento en la entidad viviente. De la misma forma en que un balde de agua, un cubo de agua, lanzado así hacia el aire, o sea, usted lo tira así. A veces los muchachos y los grandes también nos ponemos a divertirnos entre personas que nos queremos, por ejemplo, en un río, en una playa, y nos lanzamos agua, ¿verdad? Sin embargo, aunque nos lanzamos agua y el agua va hacia el otro y lo moja, aún así, el agua no puede mojar el aire. O sea, ella se desplaza en el aire, pero no puede mojar el aire. Porque el agua y el aire existen en condiciones muy diferentes. Entonces, lo mismo pasa con la entidad viviente y el sufrimiento. El sufrimiento ocurre, se procesa a nivel mental. Proviene de donde provenga, pero usted lo procesa a nivel mental. Y allí es donde la entidad viviente dice, wow, estoy sufriendo. Ahora, sin embargo, la mente está hecha de una sustancia, material también, pero sutil. Y la entidad viviente, o sea, usted, la conciencia, está hecha de otra sustancia, que no es material. Vamos a suponer que usted es el aire, y vamos a suponer que esa sensación de sufrimiento es el agua, como el ejemplo que puso ahorita de tirar el agua a otra persona para mojarla, para jugar, para divertirnos un poco. Pero el agua no puede mojar el aire aunque se desplaza en el aire. O sea, realmente la supuesta condición de sufrimiento no puede afectar a la entidad viviente que la está experimentando. La entidad viviente la está experimentando porque está identificada con los lugares o espacios donde esta condición está sucediendo, pero en verdad no la está experimentando desde el punto de vista real, no le está sucediendo a ella. Eso nadie lo puede entender a no ser que se experimente. La entidad viviente puede continuar sintiendo o experimentando diferentes sensaciones desagradables en su vida porque estamos condicionados por un cuerpo y por una mente. Pero no es lo mismo experimentarlo desde dentro de las condiciones que experimentarlo con la conciencia de que estás independiente, de que estás separado de esas condiciones. No es lo mismo experimentar un dolor y tu mente estar atrapada en el dolor, o sea, el dolor es la única realidad que hay en tu vida, a experimentar un dolor y tener la capacidad o desarrollar la capacidad de
sentir que la condición esa está siendo incómoda, pero sentir o percatarte de las diferencias, de la mínima diferencia que hay. O sea, de que en verdad tu conciencia, tu campo de conciencia, ese ser que es consciente, no está atrapado en esa condición. La puede estar experimentando por su identificación, pero no está completamente atrapado en ella. Entonces la única manera que hay de escapar del sufrimiento triple es escapando del lugar donde ocurre el sufrimiento triple. El sufrimiento triple ocurre en el plano de conciencia material, donde está atrapada la atención de la entidad viviente. Así que la única forma que hay de solucionar el sufrimiento triple es solucionando nuestra estancia en el plano de conciencia material. Y la única forma que hay de salir o distanciarnos del plano de conciencia material sin dejar de estar en él, es comenzando a estar en un plano de conciencia trascendental. Y el único plano de conciencia trascendental que existe es el plano de conciencia de Dios. No hay otro plano, no hay otro plano. La literatura védica, y lo podemos comprobar, explica que el sufrimiento, la real causa del sufrimiento es la ignorancia. ¿Qué significa esto? Significa que sufrimos y somos víctimas del sufrimiento porque estamos en una situación de ignorantes con respecto a nuestra verdadera realidad. O sea, estamos completamente en ignorancia. Estamos completamente atrapados en el cuerpo y en la mente, y por tanto todo aquello que le suceda al cuerpo y a nuestra construcción mental nos va a perturbar a nosotros. No hay duda, no hay duda. Si estás soñando y en ese sueño una serpiente te mordió, te va a perturbar. Tu cuerpo y tu mente se van a alterar. No te ha mordido nadie, tú estás tranquilito ahí en tu cama, pero en tu mente tú estás viviendo que la serpiente te mordió. Si tú no sueñas con que la serpiente te mordió, sino que cuando estás soñando que estás en un lugar muy hermoso, entonces va a ver que tu cuerpo y tu mente reaccionan de manera diferente. Es la misma cama, es la misma casa, eres tú mismo, hace la misma temperatura afuera, todo sigue siendo lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En tu vivencia. Estás viviendo un sueño diferente. Estás viviendo una realidad mental diferente. Es decir, si eres capaz de percatarte de eso, si eres capaz de un día sentarte a analizar que en verdad tú estás respondiendo a la realidad que estás viviendo en tu mente. Tú estás respondiendo a eso, simplemente a eso. Lo que llevamos la vida entera y las vidas respondiendo a eso. Y eso ya lo hemos comparado o lo hemos clasificado como nuestra vida. Pero Krishna en Bhagavad Gita le dice a Arjuna, no, esa no es tu realidad verdadera. Ahora tú estás identificado con los principios religiosos que tú sigues, con el apego que tienes por tu familia, con esto, con aquello, y por eso es que te estás sintiendo afligido y por eso es que no quieres cumplir con tu deber de guerrero en este momento, y por eso es que no quieres hacer o seguir mis indicaciones, porque estás atrapado en tu propia construcción mental. Mientras que sigas atrapado en tu propia condición mental, entonces vas a seguir experimentando una y otra vez ser la víctima del supuesto sufrimiento. Por eso Bhagavad Gita explica en varias ocasiones que la persona sabia o el alma autorrealizada permanece estable en el gozo y en el sufrimiento, en la honra, o sea, en la fama y en la infamia, en la honra y en la deshonra, en el frío, en el calor. Pero aquí hay una cuestión importante.
No es que la entidad viviente autorrealizada en virtud del conocimiento aguanta. O sea, porque las personas confunden estabilidad con aguante. Usted puede sentir ahora calor intensa, está incómodo y decir, yo estoy practicando yoga, yo estoy practicando no sé qué, por tanto y demás, yo voy a resistir el calor. De hecho, voy a hacer que haya más calor. Puedo encender un fuego o en vez de poner el clima en temperatura baja, voy a encender la calefacción. Yo voy a hacer que haya más calor para hacerme cada vez más resistente, ¿verdad? Ese no es el sendero que marca Krishna, o sea, no es el sendero de la tolerancia en ese sentido, de la austeridad en ese sentido, creada voluntariamente para crear una supuesta aumento de la resistencia. No se trata de eso. Ese no es el camino, porque ese camino, primero, es muy difícil y segundo, está lleno de de mucha perturbación porque tienes que emplear un gran esfuerzo para ir desarrollando esa resistencia. El camino es el siguiente, es descubrir, perfecto, que la temperatura está alta, que el calor está incómodo, que el cuerpo se siente incómodo, que la existencia en el cuerpo bajo esas condiciones es muy incómoda, pero que aún esa temperatura y esa condición en verdad no puede impedirme ni puede afectar la capacidad que yo tengo de establecerme en mi propia condición espiritual. O sea, a eso se refiere la escritura cuando dice que no se perturba. O sea, la persona autorrealizada que ha comprendido las cosas tal y como son, que ha descubierto su separatividad o independencia con relación al cuerpo y la mente, descubrió que puede permanecer de manera fija en su objeto de atención, sea en este caso el Señor Supremo, aún en medio de aquellas condiciones que le están resultando incómodas a la mente y al cuerpo. Esa es la finalidad de la práctica. La finalidad de la práctica no es que yo me vuelvo resistente a los acontecimientos que son perturbadores para el cuerpo o para la mente. La finalidad de la práctica es que yo sigo siendo frágil a ellos, pero cada vez me perturban menos. Comprendo que están allí, comprendo que es una condición de la cual no puedo escapar porque en estos momentos estoy condicionado y por tanto ya no me interesa ni escapar de ella porque si no lo puedo hacer, bueno, ¿para qué voy a dedicar energía a eso? Lo que voy a hacer es ponerme ansioso y desesperarme. Pero comprendo que esa condición que pertenece al clima y que esa condición que pertenece al cuerpo no puede realmente impedir mi capacidad de irme poco a poco entrenando en centrarme en mi independencia, o sea, en centrarme en mí como conciencia y en centrarme en mí atendiendo al objeto de atención, o sea, a mi Señor Supremo. La meta de la práctica es que un día yo sea capaz cada vez más de en cualquier circunstancia gozosa o perturbadora, yo no pierda de vista al Señor Supremo. Yo no pierda de vista ni siquiera mi condición de criatura espiritual, mi condición de ser consciente. Ser consciente. Esa es la clave y es el principio del avance en la espiritualidad. O sea, en la espiritualidad no, hacia la espiritualidad. Hay que ir logrando ser cada vez más consciente, pero la cosa no termina allí. Usted puede hacerse consciente de sus miedos, de sus anhelos, consciente de esto, consciente de su actividad, usted puede ser consciente. Y el hacerle consciente simplemente lo que hace es que lo va liberando de una serie de ataduras, pero no basta con liberarte. O sea, ¿qué tú haces con que te abran las puertas de la reja? ¿Qué tú haces con que te quiten los grilletes? ¿Qué tú haces con que te zafen o te corten las sogas que te tienen atado?
si tú no te mueves, si tú no te desplazas, si tú no te encaminas por ti mismo más allá de la prisión. Nada, es como si estuvieras preso. Entonces, tomar conciencia del principio, pero no es el trabajo completo. Después tienes que dirigirte hacia aquello que está más allá de la condición de prisionero, o sea, más allá del estado mental o del estado de conciencia de prisionero. Pero tomar conciencia es, es primordial. O sea, entonces la práctica está diseñada para que yo constantemente esté ejercitando mi conciencia de mí como ser espiritual o como conciencia, diferente del cuerpo y de la mente, enredado ahora en el cuerpo y la mente. Por tanto, voy a ser perturbado en mayor o menor grado por ello. Y al mismo tiempo también ir ejercitando mi conciencia de Dios o mi conciencia de la existencia indudable de una personalidad suprema de la cual yo formo parte integral y con la cual tengo una relación por naturaleza y tomar conciencia de esa relación aún en medio de determinadas circunstancias, esa es la meta. Cuando yo logre hacer eso, entonces mi práctica habrá cumplido su objetivo, el restablecerme en el estado de conciencia de Dios o conciencia de Krishna. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo me voy estableciendo en ese estado? Lo que antes era perturbador sigue siendo perturbador para el cuerpo y para la mente, pero ya no es perturbador para mi estado de conciencia de Krishna. O sea, yo soy capaz de permanecer en el estado amoroso. Y cuando yo haga eso, va a pasar lo siguiente. Toda respuesta que surja de mí va a ser una respuesta amorosa. Aunque mi cuerpo se sienta incómodo, aunque mi mente se siente incómoda, la respuesta que va a surgir de mí va a ser una respuesta amorosa porque mi realidad, mi presencia está situada realmente no en la incomodidad del cuerpo, no en la incomodidad de la mente, sino en la imagen amorosa de mi Señor, o en la voz amorosa de mi Señor, o en los pasatiempos amorosos de mi Señor, o en la morada amorosa de mi Señor, o en alguna de las maravillosas cualidades de mi Señor. O sea, mi verdadera presencia como ser consciente va a estar en relación directa con mi Señor. Y es imposible que si mi atención está situada en algo que es totalmente amoroso y yo estoy experimentando eso amoroso, es imposible que de ahí emerja una respuesta fea o una respuesta no favorable. Si mi atención está situada, por ejemplo, en lo incómodo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo, o sea, mi atención está situada en la incomodidad, ¿qué va a pasar conmigo? Yo me voy a ir volviendo incomodidad, porque usted va asumiendo, por llamarlo de alguna manera, el color de aquello en lo que usted va fijando su atención. ¿Han visto? En Cuba hay un animal, acá le decimos los camaleones, pues son unos lagartos un poco grandes, casi siempre de color verde y azul en la cabeza. Pero muchas veces cuando se pone en una superficie de un color como la madera seca, un color carmelita, un color tierra, ellos asumen un color oscuro. O sea, van asumiendo un color semejante al del lugar donde están dicen que para enmascararse, no para protegerse. Lo mismo pasa. Allí donde usted coloque su atención, su mente va a ir asumiendo ese color y usted va a actuar según eso. Si te pasas todo el día colocando tu atención en la incomodidad que está sintiendo tu cuerpo, tú te vas volviendo incómodo. Fíjate, tu alma sigue como siempre, radiante y maravillosa, pero tu mente va asumiendo el color de esa incomodidad y todo lo que vaya saliendo poco a poco de ti, palabras, pensamientos y acciones, van a ser incómodas. Y mientras más tiempo pase, más incómoda te vas a volver hasta que te adaptes a ser una persona incómoda, pesada, que por cualquier cosa explota, ¿verdad? Si tú fijas tu atención
en la tristeza que un acontecimiento te está causando, entonces poco a poco tú te vas a ir volviendo triste, vas a creerte triste, vas a sentirte triste. Tu alma va a seguir radiante como siempre, pero tú no estás enfocado en eso, tú estás enfocado en la tristeza. Por tanto, todo lo que va a salir de ti, tus palabras, pensamientos y comportamientos van a ser manifestación de la tristeza. Y así, donde tú enfoques tu atención y la mantengas allí, en eso se va a ir transformando tu mente porque la mente es voluble y va a proyectar eso. Entonces ese mismo principio se cumple para las cosas maravillosas. Si tú centras tu atención en algo que sea siempre amoroso, siempre dichoso, siempre radiante, perfecto, hermoso, lindo, cariñoso, entonces tu mente no le va a quedar más remedio que irse convirtiendo en eso. Y todo lo que salga de ti va a ser poco a poco expresión, mientras que tú lo vayas permitiendo, o sea, ese es el proceso de cambio, expresión de el amor, la verdad, la sabiduría, la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el sentido lógico de la práctica. Por eso es que si lo más maravilloso, amoroso, etcétera, etcétera, hermoso, deslumbrante que hay es el Señor Supremo, sus pasatiempos, cualidades, figuras, hazañas, imágenes, formas, etcétera, etcétera, sus nombres, entonces voy a poner allí mi atención, voy a irme entrenando cada vez más en depositar allí de manera consciente mi atención, aunque mis circunstancias externas estén cambiando, a veces mejores y a veces peores. Voy a dedicar allí mi atención poquito a poco. Pero como dice el Simabada, no para lograr nada, simplemente para ir entrenando mi atención hacia algo maravilloso. Una persona podría decir, pero bueno, yo puedo dedicar mi atención hacia un recuerdo maravilloso también, puedo dedicar mi atención hacia una imagen mental que yo cree en mi propia mente con mi fantasía que también sea maravillosa. Y yo le voy a decir entonces, sí, perfecto, muy bonito y vas a obtener una alegría momentánea. Pero como estás situando tu atención en algo que no es eterno, es temporal y es cambiante y que no depende 100% de ti mantenerlo, entonces tu resultado, o sea, tu alegría o tu aparente felicidad va a ser insegura. En cualquier momento va a terminar o va a ser removida por otra sensación. Entonces, por eso la recomendación es que coloca tu atención, entrénate en colocar tu atención en algo maravilloso, amoroso, espléndido, si es que quieres eso para tu existencia, pero que ese algo no dependa de ti, ni de nadie, ni de nada, ni de este mundo. Que sea algo que permanentemente y eternamente se mantiene por siempre así. Esa es la cuestión. Si usted logra hacer eso, entonces poco a poco usted se va volviendo una persona estable. Su cuerpo de vez en cuando va a seguir sintiéndose así, sintiéndose asado, va a pasar susto, a veces va a pasar alegría, pero internamente tú vas a poder seguir diciendo, hey, un momento. Es cierto que ahora el cuerpo o la mente o lo que sea está pasando por esta circunstancia, pero también es cierto que yo he descubierto cada vez más que yo, mi conciencia, puedo mantenerla sujeta en un enfoque favorable o en el enfoque de mi Señor. Y entonces de esa manera es que la entidad viviente se libera del sufrimiento triste. Ella no sale de las condiciones desfavorables, ni las quiere ni las rechaza porque sabe que a veces llegan y van, pero ella sigue situada en el mismo lugar. Entonces se vuelve independiente del plano de conciencia material y todo lo que pasa dentro de él. Sigue siendo responsable, sigue siendo trabajadora, sigue siendo lo que sea, o sea, no es que se quede inconsciente, ella sigue plenamente consciente, pero se cambia de lugar. Ya mira la película desde otro asiento, se cambia de lugar. Sí, se cambia de lugar. Y esa es la cuestión. Autorrealización significa simplemente eso, te cambias de lugar, pero te colocas en un lugar del cual no puedas caer nunca más. No es cambiarte de lugar para otro lugar en el cual te enredes igual, no. Es cambiarte de lugar y sea un cambio definitivo. Que poquito a poco te vayas estableciendo en un lugar del cual ya no puedas caer.
es simplemente para reflexión. Y ese lugar se llama Bhagavan, o la suprema personalidad de Dios, siempre amoroso, radiante, perfectamente atractivo. Por eso se llama Krishna. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que la bendición, mira, que la bendición esté explotando en tu corazón. Que la bendición no te deje dormir de tanto deseo de querer escuchar sobre el Señor Supremo, porque eso es una bendición. Querer escuchar sobre el Señor Supremo es la bendición más grande que existe, porque eso es lo que nos lleva por el camino hacia la meta suprema. Entonces, un buen día para todos y un buen día sobre todo de seria reflexión. Hare Krishna, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,